Amigos, un saludo muy especial. Les habla Albeiro Patiño Willes de Salambo Editorial. Hoy quiero plantear una pregunta que muchas veces nos hacemos y es ¿y por qué debiera escribir un libro? Te voy a contestar con 3 perfiles que podrían escribir un libro y sacarle provecho al resultado que obtendría. La primera es la persona que simplemente quiere escribir un libro. La segunda es la persona que es profesional. Y la tercera es la persona retirada. Vamos a ver cada uno de estos perfiles y entender por qué escribir un libro es para ellos. El primer perfil es el de la persona que simplemente desea escribir un libro. Escribir un libro es una labor satisfactoria, pero también es una labor que requiere esfuerzo, que requiere dedicación, que requiere concentración. ¿Por qué escribir un libro? Porque seguramente uno tiene el deseo de hacerlo. Uno tiene una historia que contar, una historia que inventar, o una historia de otro o de otras personas que seguramente y por alguna razón podría resultar de interés para los demás. De tal forma que en este sentido se convierte el escribir un libro en una labor que realizamos por la mera satisfacción de hacerlo, porque nos gusta la literatura, porque nos provoca sentarnos con un lápiz y frente a un papel y empezar a dejar que surjan las ideas, formando simplemente a través de los párrafos pedacitos de historia que unidos unos con otros van formando una historia completa y aunque ficticia, real. Porque mira cuántas historias que se han escrito en papel terminan en el cine. Y las personas al verlas en el cine, a través de la lectura, las sienten como si las estuvieran viviendo. De tal suerte que cualquier persona que tenga ese impulso, ese deseo de escribir un libro, no debería marginarse de hacerlo. Porque al final de cuentas es algo que lo va a llenar de energía, que le va a dar impulso para seguramente después de escribir el primero, escribir el segundo. Y muy probablemente eso le va a abrir otros escenarios en los cuales va a vivir experiencias diferentes, se va a sentir retado, se va a sentir vivo y seguramente todo esto lo llevará a simplemente ser otra persona, pero otra persona que seguramente no alcanzaría a ser si no se atreviera a cumplir ese sueño, ese deseo de escribir un libro. Que sea fácil, no. Que se realice de un día para otro, tampoco, pero no es imposible. Si hay mucha gente que lo ha hecho, es porque también nosotros podemos hacerlo. El segundo perfil que quiero mencionar es el de los profesionales, personas que hoy en día se desarrollan en una actividad determinada. No necesariamente personas que hayan pasado por una universidad, no, simplemente personas que hoy realizan una actividad que es la actividad profesional mediante la cual se ganan su vida. Ellos muy probablemente han acumulado una cantidad de conocimiento que tienen ahí en sus mentes. Muchas veces no les queda ni siquiera el tiempo para transmitir ese conocimiento a otras personas, sus compañeros de trabajo, por ejemplo. Sin embargo, me parece que lo más importante es en qué forma escribir el libro nos va a ayudar como seres humanos a lograr un beneficio de esta actividad. Y la verdad es que he conocido muchas personas. Basta entrar a Instagram y darse cuenta de que hoy muchas personas han escrito un libro. Y no son los famosos que eran siempre los que nos llevaban las editoriales grandes que han dominado en cierta forma y por siempre el mercado editorial. No, son personas del común y corriente, personas que hoy en día y gracias a la tecnología, a la democratización de las herramientas, han logrado acceder a unos recursos y a un mercado que les ha permitido abrir puertas a mundos que ellos seguramente no se imaginaban y a los cuales no hubieran podido acceder si no hubieran tenido el atrevimiento de un día sentarse a escribir.
He visto muchas de estas personas, como les decía, que llega un momento en el que pasan de ser anónimos en la labor que realizan día a día para su público objetivo o para una compañía para la que trabajan, a convertirse en individuos reconocidos que son entrevistados para periódicos, algunos locales, regionales, nacionales, pero también los he visto ser invitados a dictar conferencias sobre lo que hacen, sobre el libro que han escrito, sobre la experiencia que ha significado para ellos escribir el libro o sobre lo que escribieron el libro, que termina siendo de mucho interés para el público en general. El tercer perfil al que quería referirme es el de personas retiradas, personas que tradicionalmente nos habían vendido la idea que ya no tenían mucho que hacer, solamente dedicarse a estar en la casa, leyendo el periódico de la mañana a la noche, y cuando ya no están leyendo el periódico, entonces están viendo las noticias. Por lo demás, comer y dormir. Eso ha cambiado. Y nuevamente te invito a que entres a las redes sociales y simplemente le des un vistazo a la cantidad de personas de edad adulta que ya se han retirado de sus labores profesionales y que han escrito un libro que les ha permitido abrir horizontes que nunca se hubieran imaginado. Son personas que han tenido un segundo momento en sus vidas profesionales. Se convirtieron en referentes del tema que dominaban. Ese tema ya pueden compartirlo con muchas otras personas. Un conocimiento que habían acumulado a lo largo de toda su vida y que seguramente, de no ser por el recurso del libro en sí mismo, les hubiera quedado muy difícil compartirlo con otras personas. Pero también los he visto crear instituciones mediante las cuales terminan enseñando incluso lo que aprendieron en el proceso de escritura, pero también lo que plasmaron en el libro y que a través del libro le están transmitiendo a los demás. Los he visto dictar conferencias, codearse con otros personajes retirados que en condiciones normales se hubieran dedicado a una vida relativamente sedentaria en sus casas, con sus nietos, pero nunca hubieran pensado que tenían la opción de ir a muchos sitios en los cuales ahora resultan ser invitados especiales. Los he visto ser entrevistados por medios escritos o audiovisuales. Quieren saber lo que hicieron, cómo lo hicieron, qué ha representado en su vida el haber logrado ese objetivo y al mismo tiempo cómo les ha cambiado la vida por el hecho de haber escrito un libro. De tal suerte que he aquí 3 perfiles distintos, que podría mencionar muchos más. Amas de casa, que en condiciones normales lo único que muchas veces pensamos que pueden hacer es estar en la cocina cocinando, pero que hoy día, como dice Shakira, facturan y lo hacen muy bien. Y muchas escriben libros y mediante esos libros potencian sus carreras, se hacen conocer y se vuelven mujeres emprendedoras, famosas, poderosas, tanto como los hombres. Entonces, hay ahí una oportunidad. En otro momento seguramente podremos hablar de todos los paradigmas que se han derrumbado única y exclusivamente con el surgimiento de la tecnología y su democratización. El mundo ha cambiado de forma radical. Incluso en algún momento pensaba que ese dicho de que los últimos serán los primeros se está materializando. ¿En qué forma? Las grandes empresas hoy en día han tenido que empezar a diversificar. Ya les queda bastante difícil seguir acumulando los recursos que antes utilizaban vendiendo un producto o prestando algún servicio y han tenido que abrirse a otros mercados porque uno solo ya no basta. Mientras que las personas como individuos simplemente han encontrado la posibilidad de, mediante la tecnología, montar sus propias empresas en la casa y desde la casa conectarse con el mundo, vender productos, vender servicios y monetizar. Creo que vale la pena que cada uno explore las posibilidades que la era digital nos está brindando y nos abramos a esos nuevos mercados. El libro es una gran oportunidad. Ahí te dejo para que reflexiones. Nos vemos en un próximo espacio para que sigamos hablando de literatura y de libros. Chao, chao.